te alabamos en esta mañana. Nos presentamos delante de ti sabiendo que tú has resucitado, Señor, que esa tumba no está vacía. Y gracias a eso, Señor, nosotros podemos tener vida. Fuiste capaz, Señor, de mover esa piedra, Señor. Y hoy, en esta hora, Señor, venimos delante de ti con la esperanza de que tú hables a nuestros corazones abatidos. Que seas tú, Señor, quien traigas paz y consuelo, Señor, porque te necesitamos. Sin ti, Señor, no somos absolutamente nada, Señor. Venimos en esta hora queriendo honrarte, Señor, a través de tu palabra predicada. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, que esta palabra pueda ser de gran ánimo a sus corazones. Pero también, Señor, da sabiduría y entendimiento a quien que la lleva, Señor. Usas vasos de barro, Señor, para que tu evangelio y tu palabra sea predicada. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, acompáñame no al libro de Salmos esta vez, me va a acompañar al libro de Job. Job capítulo 42. Job capítulo 42 y vamos a dar lectura del versículo 1 al 6. ¿Lo tiene? Bien. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Puede tomar su asiento, hermano. El Señor sabe cuánto deseaba, hermanos, compartir este mensaje con ustedes. Y si quiere poner un título al sermón, pudiera ser un título muy sencillo. Una razonable respuesta. Una razonable respuesta. Cualquiera, hermanos, que leyere esta porción de Job que acabamos de leer y no conoces el contexto de todo el libro de Job, seguramente vas a caer a una limitada comprensión de lo que aquí se está diciendo. Una muy limitada comprensión. De hecho, si usted ha tenido la oportunidad de leer todo el libro de Job, se dará cuenta que casi en su totalidad trata del sufrimiento de Job, ¿cierto? Y tomamos esos pasajes como para alentarnos los unos a los otros por el sufrimiento de Job y cómo el Señor obró en él. A un inicio todo parecía ir bien con Job. De hecho, Job pudiéramos decir que es el padre modelo en el cual guía a su familia, el sacerdocio en el hogar. Ahí ese es Job. Job incluso dice que ofrecía holocausto, ofrendas al Señor por si acaso uno de sus hijos había pecado. Ahí está un padre amoroso hacia sus hijos, un padre el cual lleva y conoce su responsabilidad y sabe que él debe hacerlo de esa manera. La Escritura dice que no había un hombre más justo que Job sobre la tierra. Ahí está Job. Todo parecía ir bien con Job. Job era muy rico. Job tenía, dice la Escritura, 700 ovejas
300 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, tenía mucha servidumbre. Hay quienes incluso han llegado a tasar su fortuna en 4.6 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? De la noche a la mañana, Job lo pierde todo. Lo pierde absolutamente todo. De todo eso que él tenía, lo pierde todo. Su reputación, su salud, sus hijos, sus riquezas, todo, hermanos. Todo se va de la noche a la mañana en un suspiro. Y podríamos llegar a concluir que el tema central de Job es el sufrimiento de Job. Pudiéramos quedarnos ahí. Pero, hermanos, la respuesta es no. La respuesta es no. El tema principal del libro de Job no es el sufrimiento de Job. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Bueno, porque si usted ha notado y ha leído el libro de Job, se dará cuenta que Dios, a través de capítulo tras capítulo, incluso al final, el Señor no le da ninguna respuesta a su sufrimiento. No es el tema principal, no está ahí. El tema central del libro, como muchos teólogos afirman, es la soberanía de Dios en todas las cosas. Ese es el tema principal del libro de Job. Todo, hermanos, absolutamente todo está bajo el plan soberano de nuestro Dios. Absolutamente todos, incluyendo los sufrimientos. Dios es soberano. Y yo creo que ninguna denominación cristiana tiene problemas con decir que Dios es soberano. El problema es cuando lo llevamos a la práctica. Hermanos, Dios es soberano sobre la creación. Dios es soberano sobre la providencia, sobre la redención, sobre sus juicios, sobre todo Dios es soberano. Nada escapa de sus manos, absolutamente nada. Esta, hermanos, es una afirmación central del cristianismo. Dios es soberano, es decir, que Dios es rey y Dios reina por sobre todas las cosas. Sí, a eso decimos amén. A eso decimos amén. Dicho de otras palabras, hay quienes lo afirman de esta manera. Nada ocurre, nada, absolutamente nada ocurre sin que Dios desee que ocurra. Nada. Sin que Él desea que ocurra antes de que ocurra. Y sin que Él desea que ocurra del modo que ocurra. Porque muchas veces decimos, Dios es soberano, pero no queremos el modo como Él lo tomó. ¿Cierto o no? En ocasiones sí, decimos, no, creo que el Señor aquí no fue, yo creo, muy sabio en ese sentido, de que el Señor nos libre en esto, ¿no? La soberanía de Dios, hermanos, también incluye el sufrimiento. También lo incluye. Y este sufrimiento, los hijos de Dios, no estamos exentos de ello. Los hijos de Dios también padeceremos sufrimientos. Y si nosotros, hermanos, tenemos un correcto entendimiento de lo que es la soberanía de Dios, de lo que esto realmente significa, cuando usted y yo pasemos por el valle de la muerte, por los momentos de aflicción, entonces podremos encontrar paz en ello. Solamente, hermanos, una correcta comprensión de esto nos va a hacer que podamos pasar por esos trances amargos de la vida. Hermanos, Dios es soberano por sobre nuestras vidas. Y aun cuando veamos caos, muchas veces en medio de esto, aún, hermanos, cuando nosotros veamos que no hay salida, Dios tiene todo bajo su control. Absolutamente todo. Nada ocurre
si no es su voluntad. Nada, hermanos. Spurgeon decía que no hay atributo de Dios más consolador para los hijos de Dios que la soberanía de Dios. Esto, hermanos, es porque decía que Él reina y nada escapa de su control. De hecho, hay un evento, muchos eventos en la historia, donde vemos cómo la humanidad está a punto de ser exterminada en el diluvio. Solamente 8 criaturas, hermanos. Solamente 8 criaturas el Señor permite en su soberanía ser rescatadas de toda la humanidad. Y la pregunta es, y nos podríamos hacer, ¿y dónde estaba Dios? Cuando el diluvio sucedía, ¿dónde estaba Dios? Bueno, el salmista en el Salmo 29, versículo 10, nos dice que el Señor estaba sentado sobre su trono. Ahí está. Si el Señor decide en su soberanía destruir la tierra en este momento, el Señor seguirá sentado sobre su trono reinando, porque Él es soberano. El Señor, dice el salmista, se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, dice, como rey se sienta el Señor para siempre. Para siempre. El Señor es soberano. Nada escapa de su control. Y esto, hermanos, debe ser de gran aliento para los hijos de Dios. Debe ser de gran aliento. Ahora imagine, por un momento, que hay cosas que llegasen a salírsele a Dios de control. Esto lo que sucedería, hermanos, es que habría una brecha, hermanos, la cual entonces a Dios se le salió un detalle fuera de control, entonces se le puede salir otro, y otro, y otro, y al final entonces deja de ser un Dios soberano. Pero nada puede escapar de su control y de su mano, porque Dios es soberano por sobre todas las cosas. Y ahí descansa nuestra fe, ahí descansa nuestra esperanza. Definitivamente, hermanos, creemos que para poder entender la soberanía de Dios, necesariamente significa que debemos entender quién es Dios. Porque si no, entonces vamos a tener una incorrecta comprensión de la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la teología sí importa. La teología, es decir, el estudio de Dios, sí importa. No solamente venimos aquí a sentarnos, pasar un rato e irnos. Necesitamos, hermanos, estar aquí, ir a nuestras casas, conocer a Dios en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, donde quiera que andemos, debemos saber quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Conocer a Dios nos va a llevar a una correcta doxología, a una correcta alabanza a su nombre. Cuando nosotros venimos y cantamos los himnos que cantamos, no los cantamos nada más por una mera liturgia. Los cantamos porque reconocemos lo que estamos cantando. ¿Me explico? Es decir, que el conocimiento que tenemos de Dios al cantar nos lleva a alabar al Señor de esa manera de gran gozo. Es decir, lo que significa es que si nosotros cantamos sin ese conocimiento, pues solamente estamos cantando por cantar. Y eso no es correcto. Este sermón pudiéramos describirlo con una enseñanza, la cual va a llevar, como cualquier maestro, primero te enseña, luego te pone un examen, y después del examen tienes que contestar ese examen. Es lo que se trata este sermón para Job, y para usted y para mí en esta hora. Respondió Job a Jehová y dijo, así inicia. Hermanos, 4 capítulos
4 capítulos lleva Job queriendo responder al Señor acerca de su poder y de su grandeza. Pero el Señor lo que está haciendo es dándole a Job una enseñanza que jamás va a olvidar. Es necesario que Job sea llevado a la escuela de Dios para que entienda realmente lo que debe entender. El Dios, hermanos, creador del universo y de todas las cosas, va a poner al hombre a prueba delante de él para que conozca su majestad y su poder. Es decir, no es el momento de hacer preguntas cuando Dios habla. Es el momento de callar. Es el momento de bajar nuestros rostros y escuchar al Dios sapientísimo. Y ahí está Job. Es momento, hermanos, de estar perplejo ante la sabiduría del Todopoderoso. La ignorancia del hombre es puesta en manifiesto cuando el Señor habla. Ahí está. Hermanos, cuando el Señor condesciende hacia la criatura, cuando el Señor ahí está y muestra todas sus obras, es que el hombre es nada delante de él. Pero no olvidemos, hermanos, que cuando Job hace esta declaración que acabamos de leer en Job 42, del 1 al 6, en el capítulo 42, nada había cambiado para Job, Nada había cambiado. Seguía con la misma enfermedad precaria. Sus hijos habían muerto, lo había perdido todo. No había cambiado nada, hermanos. Eso es importante que usted lo conozca y lo sepa. Su condición de sufrimiento era la misma. Era exactamente la misma. Sus hijos estaban muertos. Había perdido absolutamente todo. Pero, hermanos, siempre hay un antes y un después. A lo largo, hermanos, de todo este sufrimiento de Job, debemos saber que nunca reaccionó de la forma como está reaccionando en el capítulo 42. No, hermanos. De hecho, Job hace unas declaraciones que usted pudiera decir, si lo tuviera enfrente, no, hermano, no pienses así. Creo que estás dejando de lado y no estás conociendo al verdadero Dios. ¿Por qué decimos eso? Acompáñame a Job capítulo 3. Job capítulo 3. Job capítulo 3, versículos del 3 al 4 en su parte A, dice: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío. Mire el sufrimiento de Job, ¿sí? Pero más adelante, en los versículos 11 y 24, diría: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? Note las expresiones de Job, hermano. Note estas expresiones que van a ir incluso aumentando cada vez más y más. Si usted va a Job capítulo 6, versículo 4, encontrará esta declaración. Job 6, capítulo 6, versículo 4. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. Vea Job. Escuchemos lo que Job está diciendo. ¿Cómo explicamos esto en la vida
de los hijos de Dios. Hermanos, ¿cómo reaccionamos incluso nosotros mismos ante tales flechas soberanas que Dios envía a sus hijos? ¿Cómo reaccionamos? Porque pelear contra Dios es la cosa más absurda que puede haber. Y lo vamos a ver. Hermano, nuestro comportamiento, el cómo nos comportamos en los momentos de aflicción y en los momentos de sufrimiento, lo que hace es que denota realmente lo que nosotros conocemos de Dios. Sí, parece que en ese momento de aflicción y de angustia, Dios está muy lejos. Parece que está a años luz de con nosotros. Parece que el sufrimiento es lo más importante que hay. Parece que es lo que está pasando con Job. Es fácil, hermanos, venir y cantar, su gracia es mayor. Es fácil venir, estoy bien con mi Dios y cantarlo, hermanos. Pero si las cosas no van bien, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo somos? ¿Qué pasa si has perdido tu trabajo, a tu cónyuge, a tus hijos? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? Eso, hermanos, muchas veces lo que hace es que puede llegar a nublar y a eclipsar el conocimiento que tenemos de Dios. Incluso, hermanos, podríamos llegar hasta desear la muerte. Es tal el sufrimiento que puede haber en nuestras almas que pudiese llegar a suceder. Pero Job continúa con sus declaraciones de angustia. Job 6, versículos 8 y 9, dice, ¿quién me diera que mi petición se cumpliera? Fíjense lo que está pidiendo Job. ¿Qué petición está pidiendo él? ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Mire lo que desea Job, versículo 9. Que Dios consistiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Tal es el sufrimiento de Job, hermanos. No es para menos, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Vemos cómo Job desea la muerte expresándolo de una manera, de otra manera. En el capítulo 7 dice, mis ojos, dijo Job, no volverán a ver el bien. Y el ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Ha tocado fondo Job. Ha tocado fondo. El sufrimiento y la angustia, hermanos, que no es comprendida a la luz de la soberanía de Dios, trae como consecuencia aflicción de espíritu y amargura de alma. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Pecamos contra Dios. Hablamos de más. Dejamos que esa situación vaya mucho más allá y culpamos a Dios por todo lo que nos pasa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué está ocurriendo esto? En el versículo 11 dice, por tanto yo refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Pero esto, hermanos, no significa que Job no conocía la soberanía de Dios. Sí la conocía. Él sí sabía quién era Dios. En capítulos posteriores vemos a Job expresándose del Señor como Dios soberano. Sí conoce quién es Dios. Más bien, hermanos, esta prolongada angustia y sufrimiento de Job estaban haciendo que Job se desenfocara totalmente del carácter santo de Dios. Él empezó a ver a un Dios cada vez más pequeño y su problema más grande, tal que pudo llegar a pensar que podía reclamarle a Dios. Y así somos. Así somos. A veces el problema lo hacemos tan grande
y a un Dios tan pequeño que pareciera que no puede con ese problema, y entonces nos ponemos a cuestionarle a Dios en por qué está haciendo lo que está haciendo. Job capítulo 23 lo dice de esta manera. Job 23. Respondió Job y dijo, versículo 2. Hoy también hablaré con amargura. Sigue Job. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, es decir, hasta su trono. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Mira lo que está diciendo Job. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, dice. Antes él me atendería. Ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Qué está pasando, hermanos? La criatura está en una posición donde cree reclamarle a Dios lo que le está sucediendo. Ahora se siente con los argumentos necesarios para reclamarle a Dios y aún más decir, Él me daría la razón. Él me daría la razón. La teología de Job estaba siendo nublada, estaba siendo eclipsada por el sufrimiento que estaba ocurriendo con él. Job, hermanos, en estos versículos está retando a Dios. Lo está retando directamente. Pero, hermanos, a partir del capítulo 38 al 41, todo va a cambiar radicalmente. Absolutamente todo. Ahora, ya no va a ser Job hablando. Ahora es Dios mismo quien va a hablar. Y decíamos que cuando Dios habla, el hombre calla. El hombre calla. Ahora Dios va a hablar en el capítulo 38. Y esta, hermanos, es la sección y el corazón del libro de Job. Es ver a Dios en todo su esplendor. Ahora Job será llamado a contestar ese examen de aproximadamente 70 preguntas que el Señor le va a hacer. Preguntas que no vamos a hacerlas todas, obviamente. Y estas preguntas, hermanos, tocan diferentes disciplinas que podemos nosotros conocer, como la geología, la oceanografía, la astronomía, la zoología. El Señor ven para acá, Job. Ven. Esta porción, hermanos, es incluso la porción más larga de las Escrituras que Dios va a hablar ininterrumpidamente. Ahí está Dios llevando a la verdadera escuela, Job. Ya hablaste, Job. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ahora el Dios soberano del universo va a hablar. Y dice la Escritura que desde un torbellino el Señor va a hablar a Job. Y empezará con esta pregunta. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Te crees sabio, Job? ¿Crees que tu aflicción te da derecho a cuestionar mis caminos? Escúchame bien, Job, y ciñe como hombre tus lomos, porque ahora yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora eres tú quien contestas, Job. Soy yo, le dice el Señor, quien hace las preguntas y tú debes responderlas.
¿No eres tú preguntándole al Dios soberano y reprendiendo por qué haces lo que haces? En ningún momento encontraremos a Dios diciéndole, oh, dime Job, ¿cómo te sientes con esta aflicción? No. Lea los 42 capítulos y no va a encontrar eso jamás. No va a encontrar diciéndole, oh Job, qué fuerte es tu aflicción. No, hermanos, Dios nunca menciona la aflicción de Job. No la menciona. ¿Y saben por qué? Porque el tema principal del libro de Job no son el sufrimiento, sino el tema principal de Job es la soberanía de Dios. Hermanos, la sabiduría de Dios escapa a nuestro entendimiento. A veces decimos, ¿por qué Dios hizo esas cosas como las hizo? Hermano, algo para que te alientes, porque es lo mejor. Porque es lo mejor. Dios es soberano, nunca se va a equivocar en sus decisiones. No podemos entender lo que Dios está haciendo muchas veces. Nosotros pensamos que debería de hacerlo o actuar de otra manera. Pero ¿sabes qué, hermano? Si nosotros cambiamos la decisión de Dios, entonces las cosas iban a ir mal. Entonces iban a ir mal. Pero aun cuando esto ocurra de esa manera, Dios no está obligado a rendirnos cuentas, hermanos. Dios no está obligado. Él no está obligado a darnos explicaciones del por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué lo hace de la manera que lo está haciendo. Veamos el examen a Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Si tienes inteligencia, hazlo saber, Job. Dime si tú sabes sus medidas. ¿Quién las ordenó, Job? ¿Quién? ¿Lo sabes, Job? ¿Sabes su diámetro, su longitud, su altitud? ¿Sabes? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases, Job? Digo porque eres muy inteligente, Job. Tu boca está llena de argumentos. Tú vendrías a mí y tú sabrías lo que yo te respondería. ¿Qué es, Job, lo que sostiene las cerca 8.000 trillones de toneladas de masa para que ésta no salga disparada? Hablando de la Tierra. ¿Qué es, Job? Dime qué es lo que da equilibrio a la Tierra. ¿Quién fue? Bueno, tal vez si no lo conoces, tal vez te deba hacer otra pregunta. ¿Sabes tú quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Lo sabes, Job? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarán las olas de tu orgullo. Dímelo, Job. ¿Lo sabes? ¿Te obedecería a ti el impetuoso mar y los vientos? Hermanos, por algo los discípulos dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Pero ahí está Job y el Señor enseñándole. Hermanos, recuerden que en estos momentos Job está humanamente devastado. Está totalmente devastado, su salud precaria, perdió a sus 10 hijos muertos y su servidumbre, exceptuando aquel que fue a darle la noticia. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios con Job? ¿No esperaba entonces la lógica humana que el Señor le estuviera dando palabras de aliento por todo lo que había sucedido en su vida? Y el Señor, en su soberanía, le está diciendo, ¿dónde estabas? A ver, Job, ven para acá. No le está diciendo, ¿cómo te sientes, Job? No. ¿Acaso está consolándolo o animándolo? No, hermanos. Más bien Dios le está haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Qué quiere enseñarle Dios a Job y también a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente enseñarle a Job?
¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? Dime, Job, ¿tú le ordenas al sol? Sal por este lado y ocúltate en este otro. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Dónde, Job? Para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de su casa. Tú lo sabes, Job. Pues tú eres muy sabio. Tú eres muy grande en tu número de días. Tú ya habías nacido cuando todo esto ocurría. Job, tú acabas de declarar que tú sabrías que yo te respondería y tú lo entenderías lo que yo te dijera. Dime entonces, pues. Yo pregunto y tú contestas. Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Eres tú quien traza el camino para el cual los rayos y los relámpagos harán su travesía? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la hierba o la tierna hierba? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Dímelo, Job, tú lo sabes, no calles, no embudezcas. Enséñame, tú, oh hombre. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pleiades, es decir, la agrupación de las estrellas? ¿O desatar las cuerdas del Orión? ¿Haces desaparecer una constelación a su tiempo y conduces a la osa con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? Respóndeme, Job. Respóndeme, tú me conoces a mí, tú vendrías, dices, hasta mi trono y conversarías conmigo con tu boca llena de argumentos. ¿Alzarás tú las nubes tu voz para que te cubra la muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirían ellos, henos aquí? Tal cual lo hace un general con sus soldados. Podemos ver, hermanos, este lenguaje divino de Dios diciéndole a Job a través de todas estas preguntas: ¿quién eres tú, oh hombre, para cuestionar al soberano Dios? Un capítulo, hermanos, solo un capítulo de 4 en los cuales Dios habló así con Job casi ininterrumpidamente. Y Job no pudo responder ninguna de ellas. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios nos envía sus reflectores hacia la aflicción, no envía sus reflectores hacia la aflicción de Job. Ahí no está el enfoque. Aun cuando usted pareciera que ahí está. No está ahí, no están los reflectores ahí. Hay algo mucho más importante que eso. Hay algo más importante que la salud de Job. Hay algo más importante que la muerte de los hijos de Job. La enseñanza para Job y para nosotros, hermanos, es que por sobre todas nuestras aflicciones, por sobre todos nuestros sufrimientos, la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Su honor está por encima de todo. Hermanos, cuando no entiendas por qué está ocurriendo las cosas que te están ocurriendo, recuerda que Dios sí lo sabe. Descansa en ello. Aprende, hermano. Aprendamos a vivir con ellos, porque Dios tiene todo bajo su control.
Hermanos, yo creo que podríamos contar tantas y tantas y tantas historias en las cuales nosotros pensábamos que las cosas debían ser de una manera y eran de otra. Y entonces después vienen las consecuencias y decimos, ¿por qué hicimos esto y no lo hicimos de esta manera? ¿Por qué no consultamos a Dios? Porque realmente nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento. Y cuando eso sucede, hermanos, las consecuencias son terribles. A veces nos casamos con quien no debimos casarnos. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Pero en ese momento parece ser el hombre más atractivo. No, es que ese es. Ese es. No estoy diciendo que, que no sea bueno en fijarse en lo atractivo, ¿no? De hecho, yo creo que se fijaron en uno por eso, ¿no? Pero, sí. Pero Dios, hermanos, en su sabiduría y en su entendimiento, sabe realmente qué es lo mejor para sus hijos. Debemos consultar a Dios. Piensa por un momento en alguna experiencia donde el Señor te haya negado algo que tú pensabas que era bueno para ti. Y después, qué bueno que no fue así. Sí, así es, pero no lo vemos así. El Señor, hermanos, descansa en esto, es más sabio que tú, es más sabio que nosotros. Pero ahora el Señor, hermanos, le hará unas cuantas preguntas del ramo de zoología. ¿Proveerás tú la caza al león para alimentar a los leoncillos? ¿Quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Eres tú, Job, quien los alimenta? ¿Tú abres tu mano y ellos comen de ella? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Dímelo, Job, dímelo. Dime, Job, ¿tú determinas el tiempo de la gestación de cada animal? ¿Por qué 150 días para las cabras y no 95 días como lo son los leopardos? ¿Pero por qué 95 para los leopardos y no 40 como las ardillas? ¿Por qué? Dime, Job. ¿Diste tú diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? Dime, Job. Tú que dices saberlo todo. ¿Por qué el avestruz desampara en la tierra sus huevos sin importarles que cualquiera bestia del campo las pueda quebrar? ¿Y por qué ve a sus hijos como si no fueran suyos? Así son las avestruces. Dímelo, Job. ¿Por qué este animal actúa así? ¿Lo sabes? No, no lo sabes. Y no lo sabes porque fui yo quien le privé de sabiduría. La privé de sabiduría y no le di inteligencia. Por eso hace lo que hace, Job. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Dime, Job, si el comportamiento del caballo proviene de tu poder. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante la espalda. Contra él suena la aljiba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. ¿Qué tan sabio eres, Job? Dímelo. ¿Acaso vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende las alas hacia el sur? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y ponen altos sus nidos? No, hermanos, no. Job no es sabio y en estos momentos se encuentra totalmente callado. Nada, absolutamente nada puede responder a las preguntas que el soberano Dios ha hecho a sus vidas. De ahí la pregunta que el Señor le hace a Job en el versículo 1 del capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo:
¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Respóndeme, Job. Y por primera vez, la voz temblorosa de Job se escuchará en un tono bajo y firme. Y responde al Señor lo siguiente: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Hermanos, ahora vemos la realidad en Job. Una criatura totalmente indefensa delante del Omnipotente, reconociendo quién es Él y quién es Dios. ¿Y qué hizo el Señor ante la respuesta de Job? ¿Le dijo acaso, bien, Job, creo que has entendido la lección? Pues ve, hermanos, dice el versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Hermanos, aún no ha terminado el Señor con Job. Y a veces creemos que podemos llegar a Dios y Señor, sí, entiendo, sí, tenés razón, Señor. Ya hasta ahí, ya entendí. No, hermanos, el Señor nos va a llevar hasta donde nos tenga que llevar. El Señor seguirá haciéndoles preguntas a Job. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor entendía y sabía que no era suficiente para que Job entendiera la lección. No, hermanos, el examen no ha concluido. Job aún necesita saber contestar algunas preguntas más. Y escucha bien esto, hermanos. Nunca olvides esto. Como dice el pastor Salvador Gómez, Dios sabe por cuánto tiempo lanzarnos eventos en la vida, para lanzarnos estos interrogatorios a nosotros mismos, para que ocupemos nuestra postura. Y aún después de haberlo reconocido como Job, yo soy vil y tú eres justo, Él sigue haciéndonos cuestionamientos a nosotros. ¿Invalidarás tú también mi juicio, Job? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el Dios poderoso y truenas con voz como la suya? Muéstrame tu poder, Job. Muéstramelo. ¿Tu voz es tronante como aquella voz tronante en el Sinaí? Job, ¿es tu voz tan fuerte y poderosa que cuando hablas y emites palabras las cosas son creadas de la nada? Dímelo, Job. Derrama el ardor de tu ira. Tienes la oportunidad, Job. Derrama tu ira y veremos qué pasa. ¿Quieres ser como yo, Job? Entonces, mira a todo altivo y abátelo. ¿Puedes cambiar al hombre altivo? Mira al soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Pero ¿saben qué, hermanos? Job no tenía fuerzas ni para soportar lo que estaba pasando en su vida.
¿Qué somos, hermanos, delante de un Dios soberano, todopoderoso? ¿Qué somos? ¿Y saben qué, hermanos? Dios continúa aplastando a Job pregunta tras pregunta tras pregunta, a las cuales Job solo quedará callado sin poder responder ninguna de ellas. Y todo para que él reconociera su realidad de quién verdaderamente es Dios. Y esta es la respuesta al examen. Tan corta. Job pone en el examen de esas preguntas como aquel estudiante sincero que puede llegar a responder ese examen, que no sabe qué responder, sino más que decirle, disculpe maestro, no entiendo. Queda en blanco, absolutamente en blanco el examen que el Señor le pone a Job. Ahora Job entiende que está delante del soberano Dios, que es mucho más grande que todos sus sufrimientos, que es más grande que todas sus circunstancias, y su confesión es precisamente lo que acabamos de exponer el día de hoy. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. Reconozco tu omnipotencia y tu omnisciencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job cita, hermanos, las mismas palabras que el Señor le dijo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora no es diciéndole, Señor, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es ahora, tú me preguntarás y yo seré enseñado. Y yo seré enseñado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, este examen fue para Job, pero también lo es para nosotros. La pregunta, hermanos, es ¿cómo respondemos nosotros a estas y muchas preguntas más que el Señor pudiera hacernos? Si el Señor el día de hoy nos preguntase, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hermanos, somos nosotros quienes oscurecemos por falta de nuestro entendimiento de Dios. Somos nosotros. Pero si tú estás aquí por primera vez o no has entendido lo que realmente significa conocer a Dios, te invito a que no te afanes en querer vivir la vida como hasta ahora lo estás haciendo. No es sabio contender contra el omnipotente. No lo es. Y para ti, hermano, el mensaje no es si tú sabes esto. Yo creo que sí lo sabes como Job. Sí lo sabes. Pero muy probablemente, hermanos, reaccionamos muy diferente cuando los sufrimientos son prolongados en nuestras vidas. Permítame concluir con estas palabras del apóstol Pablo y que queden como una reflexión de este examen que el Señor le puso a Job. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a orar.